¿Cuál es la clave para esto que viene? La clave que Dios me habló para lo que viene se llama pacto. Diga conmigo, pacto. Lo que Dios nos habló, que vendrá. Dios nos habla y dice, prepárense, viene esto, hijo. Pero ¿cómo Dios nos guarda? Nos guarda porque nos ama. Él es siempre bueno. Aunque nosotros pequemos y seamos infieles, Él permanece fiel por siempre y para siempre. Pero ¿cómo nosotros entramos, cómo nosotros nos apropiamos de todo lo que Dios tiene para nuestra vida? Es a través de un pacto. Es a través de pactos que Dios siempre ha querido relacionarse con la iglesia. Es a través del pacto que Dios se mantiene fiel. Usted se ha preguntado por qué Dios, a pesar de que fallo, peco, caigo una vez, caigo otra vez, fallo otra vez y me vuelvo a levantar y vuelvo a fallar, ¿por qué Dios permanece fiel? Porque es que Dios no ha consumido la tierra, porque Dios no ha destruido la tierra. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado eso? Yo me he preguntado eso, ¿por qué, Señor, no has consumido mi vida? Porque yo soy un pecador. Señor, ¿cómo es que a pesar de tanta metida de pata, tú te mantienes fiel? ¿Cómo es, Señor, que no me has destruido? ¿Cómo es que el mundo, con toda la maldad que hay, con tanto aborto, con tanto crimen, con tanta maldad, con tanta inmoralidad sexual, con tanta iniquidad, Señor, ¿cómo es posible que todavía tú sigues esperando y teniendo misericordia y amando las almas? ¿Por qué, Señor? Y esta es la razón. Él hizo un pacto. No sé si me entendió. Él hizo un pacto. Y nosotros vamos a aprender qué es el significado de un pacto. Lo vamos a ver desde el punto de vista griego, desde el hebreo. Vamos a ver cómo o cuáles son las condiciones, cómo nosotros podemos apropiarnos para ser parte de un pacto con Dios. Y vamos a ver cuáles son los beneficios y consecuencias de vivir fuera del pacto y los beneficios de estar bajo pacto. Vamos a ver cuál es el significado de pacto. Vamos a ver la palabra griega primero. Vamos a ver primero la palabra, vamos a ir a la Biblia. Y o pónganme en pantalla, les pedí que me pusieran en pantalla la palabra en el griego. Vamos a ver la palabra diateque. Si lo pueden poner ahí y si pueden poner el significado. Diateque. ¿Qué significa esa palabra en el griego? Esa palabra griego la palabra pacto en griego es diateque. Diga conmigo diateque. Dígalo más fuerte. Diateque. ¿Qué significa diateque? Diateque significa un contrato. Diga conmigo un contrato. Un trato legal. Un asunto legal de asociarse. Vamos, repítalo. Un asunto legal de asociarse. Un contrato. Un trato legal. Entonces, eso es, en la mentalidad griega, un pacto es diateque, es un contrato. ¿Cuál es la razón por la que hoy en día, vamos a hablar de la iglesia, no vamos a hablar de los que están afuera, pero la iglesia, los matrimonios, hoy se casan, las personas se casan, las parejas se casan hoy, pero en 3 meses están hablando de divorcio. A la primera discusión, al primer mal olor, al primer roce, a la primera dificultad, ya quieren divorciarse. ¿Cuál es el problema? El problema es que ignoramos, número 1, ignoramos qué significa un pacto. Y número 2, cuando conocemos el significado de pacto, normalmente pensamos que pacto tiene que ver con esto, con un contrato, que tiene que ver con un asunto legal. Entonces, míreme acá, cuando una pareja se va a casar, entonces lo que asumen o se visualizan, o lo que visualizan se visualizan delante de una autoridad firmando un papel. No sé si están aquí. Se visualizan firmando un papel. Eso es lo que para la mayor parte de cristianos y no cristianos, eso es un pacto, un matrimonio.
se ignora mucho. Entonces aquí está la palabra diateque. Significa un contrato, un trato legal, un asunto legal de asociarse. Entonces míreme acá. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la revelación que tiene esta generación de pacto? Que es un contrato. Y un contrato usted lo puede romper. Un contrato usted lo puede cancelar. Un contrato usted lo puede anular. ¿Están acá? Es más, han usado a los artistas favoritos suyos. Han usado a los actores de las mejores películas en sus borracheras, en sus loqueras, en sus drogas. Un día se casan y al otro día están anulando el matrimonio que hicieron en medio de una borrachera, en una noche de sexo, de alcohol y de droga. ¿Están aquí conmigo? Yo sé que está haciendo frío, pero yo quiero que usted esté despierto, que usted esté ardiendo en fuego. ¿Están aquí? Entonces, ese es el concepto que tiene la gente. Ese es el concepto que tienen los jóvenes, la iglesia, los matrimonios, las parejas que se quieren casar. ¿Qué es lo que asumen? Entonces, cuando dicen pacto, ustedes tienen que hacer un pacto. Entonces asumen que firmar un contrato. ¿Ustedes quieren casarse? Sí, entonces asumen que es un papel que tienen que firmar nada más. Entonces, por eso es que no tenemos matrimonios duraderos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Están aquí? Dígame amén, dígame algo. Esa es la razón. Ignoramos que, por ejemplo, el matrimonio es un pacto. Dígale al que está a su lado, el matrimonio es un pacto. Entonces, cuando usted se va a casar, usted no va a firmar un contrato de que le están vendiendo un carro. Usted no está comprando una mujer. Usted no está contratando una trabajadora. Usted no está contratando un proveedor de servicio. ¿Están aquí o no? Entonces, pero ese es el concepto que tenemos. Tenemos un concepto equivocado de lo que es pacto y por ende tenemos un concepto equivocado de lo que es matrimonio. Uno de los significados de matrimonio es muy similar a pacto. Por eso es que cuando se habla de pacto, normalmente el que tiene entendimiento, el que tiene conocimiento, el que tiene revelación, lo asocia y lo relaciona con el matrimonio. ¿Me están entendiendo? Entonces, diateque significa un contrato legal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estamos en medio de una generación que quieren asociarse, porque pacto, según diateque, es asociarse. Eso es establecer una sociedad. Míreme. Normalmente cuando el griego le hablaban de pacto, ellos entendían de asociación, business, negocios, empresas. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿cuál es el conocimiento que, por ejemplo, se usa en las universidades? O para no decir universidades, ¿cuál es el conocimiento que se utiliza en el mundo? Es el conocimiento griego. Son los conceptos griegos. Son los conceptos de Aristóteles. Son los conceptos de todos esos hombres que fueron considerados eminencia, sabios. Ustedes sabían que cuando el Imperio Romano surgió, una de las propuestas del Imperio Romano fue eliminar todos los conceptos, los ideales, la filosofía griega. Entonces vinieron y empezaron ellos a querer eliminar a las personas, aquellos griegos. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que no eliminaron los libros. No sé si me entendió. Eliminaban las personas, pero los libros estaban ahí. Entonces la filosofía griega seguía viva. ¿Están entendiendo? ¿Cuál es entonces? Normalmente la educación que tenemos hoy en día está basada en el conocimiento de Grecia, de los griegos.
Entonces, por eso, el concepto de pacto que manejamos es un concepto de asociación basado en un interés. ¿Están acá? Por eso es que usted mira a unos matrimonios. Yo conocí el caso de cristianos que dice, este pastor, fíjese que nosotros nos queremos casar, pero ¿usted qué opina? Que queremos casarnos con, ¿cómo se llama? Riqueza o los bienes materiales separados. Bienes separados. Y digo, desde ese momento ustedes están divorciados. Ni se han casado y ya fracasaron. ¿Cuál es el problema? No conocemos lo que es un pacto. No tenemos ni idea de lo que representa la palabra pacto. ¿Están aquí o no? Entonces, ¿cuál es la razón? Porque la situación es que es mucho más fácil, de acuerdo al concepto de Grecia o griego, un pacto por conveniencia, por asociación. Y número 3, porque no demanda sacrificio. Entonces, míreme, cuando alguien me pregunta a mí, una pareja dice, yo me quiero casar, ¿te quieres casar? ¿Sí? ¿Estás preparado para aguantar hambre? ¿Para que él coma o para que ella coma? ¿Estás preparado para que él duerma y vos te desvelés? ¿Estás preparado para donar tus 2 riñones para que él viva o para que ella viva? Uy, no. Entonces no estás preparado para casarte. Porque el matrimonio y en el pacto tiene que ver con compromiso, con sacrificio. Si uno no está dispuesto a sacrificarse por el otro, lo que hay ahí es un diateque. Ahora, en el hebreo, en la mentalidad bíblica, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado según la Biblia, según la palabra? El significado en el hebreo es berit. Levante su mano y diga conmigo berit. No, dígalo más fuerte. ¿Como que ya comió? Berit. ¿Qué significa la palabra berit? Significa testamento. ¿Qué significa? Más fuerte. Testamento. Y si usted se fija, mire la diferencia según el griego. Según el griego es contrato. Según el hebreo es testamento. Según el griego es la palabra diateque. Según el hebreo es berit. En ambos casos, en el hebreo y en el griego significan la misma palabra. Pero en el griego no involucra compromiso, sacrificio. No involucra que tiene que haber esfuerzo. En el griego es un contrato. En el griego es como cuando alguien firma un documento. Alguien firma un documento y cuando no lo quiere cumplir o una de las partes falla, lo rompen, lo cancelan. ¿Están entendiendo o no? Mire, si usted tenía pensado casarse, si usted tenía pensado firmar un contrato con alguien, ahora le va a quedar claro. Y también le va a quedar claro si usted es cristiano o no es cristiano. Si usted es cristiano no es nada. ¿Por qué? Porque cuando hay un pacto significa que eso ahí hay un ¿qué? Un testamento. ¿Y qué significa testamento? Es a través de un pacto donde por medio de la sangre ambos tienen que derramar sangre o estar dispuestos a hacer un sacrificio sin importar lo que haya que hacer. No sé si me entendió. Entonces le preguntaba, ¿usted se ha dado cuenta por qué Dios no destruye la humanidad? Porque ha hecho un pacto. ¿Están entendiendo? Y Él hizo un pacto cuando envió a su Hijo Jesús. Y Él no puede romper ese pacto. Por eso nosotros no hemos sido consumidos ni destruidos. Porque Él cumple sus pactos. ¿Están entendiendo? Él cumple sus pactos. Entonces por eso nosotros estamos aquí vivos. Entonces pacto
es para unirse por medio de la sangre para ser uno, sin importar los sacrificios que haya que hacer. Esa es la mentalidad de la Biblia. Esa es la mentalidad hebrea. ¿Están entendiendo o no? Que a través de un pacto nosotros nos unimos con Dios. Y es por eso que el pacto es la única manera de hacerse uno con Dios. No hay otra manera. Por eso es que, si usted ve, habla la palabra de la sangre del nuevo pacto. Le voy a enseñar cómo se hacía el pacto en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 7, y vamos a ir hasta el 18. ¿Están anotando? Génesis capítulo 15, versículo 7 al 18. ¿Qué dice acá? Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué del Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Para darte qué? A heredar esta tierra. Mire lo que viene. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré? La pregunta: ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le pregunta a Abraham. Bueno, en ese momento era Abraham. Y le dijo: tráeme una becerra. Pongan atención, no se distraiga. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. ¿El qué dice? ¿De cuántos tenía la becerra? ¿En qué termina el año en que estamos? Ah, ok, tal vez. Ahí usted entendió ya. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham? Porque no era Abraham todavía, era Abraham. ¿Le está pidiendo el qué? Le dice que le traiga el palomino, que le traiga las aves, le pide que traiga esto. ¿Para qué? Pongan atención, no se duerman. Versículo siguiente. Y tomó él todo esto, lo trajo a Abraham, lo tomó. Y mire lo que viene. Y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Mire lo que viene. Le dice que traiga el becerro, que traiga esto, que traiga lo otro. Abraham lo trae, lo pone uno enfrente al otro y los parte por la mitad. Lo único que no partió por la mitad fueron las aves, porque eran pequeñas. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Siga. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Siga. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Pongan atención acá, no se distraigan ni me distraigan atrás. Y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día, ¿qué dice? Más fuerte. Hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo se hacía un pacto? ¿Cómo se hacía un pacto? Vengan ustedes dos ministros que son parejas, matrimonio. Voy a tratar para que usted lee. Dice Abraham: maten el becerro, maten el animal y pónganlo enfrente de otro. ¿Qué es lo que hacen cuando ustedes se casaron? ¿Cómo los pusieron? ¿Los pusieron en fila india? ¿Cómo los pusieron? Ah, sí los pusieron. Se ponen uno enfrente del otro. ¿Cómo dijo Jehová que pusiera el sacrificio? Uno enfrente
del otro. Uno enfrente del otro. Y dice que los partió por la mitad. ¿Qué significa eso? Que si el becerro estaba partido por la mitad, se creó un camino de sangre. ¿Me entendió? ¿Me está escuchando? Se hizo un camino de sangre. Y al otro también lo partió por la mitad. Se formaron ¿cuántos caminos de sangre? 2 caminos de sangre. ¿Cómo se hacía un pacto? ¿Cómo Dios hizo un pacto con Abraham? Caminaban sobre la sangre. Se formaba lo que nosotros decimos, se chorreó de sangre. Lo que el camino que hacía la sangre que se derramaba, lo caminaban hasta llegar a donde estaban los 2 animales. Se tomaban de las manos. Tómense la mano. Se parece como al matrimonio, ¿verdad? Estaba la sangre y uno agarraba allá. Imagínense ustedes que ahí se formó el río de una de la mitad y otro se hizo el otro río acá. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Caminaban tomados de la mano por el río. O sea, asegúrate de caminar por el caminito ahí, por esa marca ahí, exacto. Entonces caminaban y lo que hacían era que se paraban en la sangre hasta llegar al animal, donde estaba el animal. De esa forma se hacía un pacto en el Antiguo Testamento. Así fue el pacto que Jehová hizo con Abraham. ¿Entendió? No puede haber sacrificio o no puede haber un pacto sin sacrificio y sin derramamiento de sangre. Por eso Abraham pregunta, ¿cómo yo sé que yo voy a heredar esa tierra? Porque Abraham sabía que él no tenía hijos. Número 1. Número 2, lo sacó de la tierra de Ur de los caldeos. Lo sacó de donde vivía y lo llevó a un lugar para hacer un pacto. Hay veces que Dios te tiene que sacar de donde estás porque estás muerto, porque no estás cumpliendo el propósito. El padre de multitudes, el padre de la fe, estaba sin cumplir el propósito allá donde había idolatría, donde había religiosidad. Lo saca de ese lugar y lo lleva a hacer un pacto. Ambos caminan, dice que se miró. En aquel día hizo que hubo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río. Ahí le dice pacto. Ahora Abraham sabe que hay un ¿qué? Un testamento. Ahora él sabe que él es el heredero de esa tierra. ¿Me están entendiendo? Ahora dice el griego, contrato legal. El griego dice un contrato legal. Quédense ustedes ahí. Un contrato legal. ¿Qué quiere usted? ¿Berit o quiere diateque? ¿Cuál es para usted mejor? ¿Ah? ¿Cuál es para usted mejor? Diateque, que es un contrato legal que no requiere de compromiso, que no hay que derramar sangre, que no hay que matar a nadie, que no hay que hacer ningún esfuerzo. Usted lo rompe cuando usted le da la gana. ¿O quiere berit? Diateque es un contrato. Se rompe cuando una de las partes no lo cumple. Se rompe cuando una de las partes no está de acuerdo. Se rompe cuando una de las partes está insatisfecho. No requiere compromiso, no requiere sacrificio, no requiere esfuerzo. Solo se requiere de diateque, firmar un contrato. ¿Qué prefiere usted? Mire que todavía no saben lo que quieren. Así está la iglesia, todavía no sabe lo que quiere. Porque la iglesia fluctúa entre 2 pensamientos. Quédense ahí. ¿Están entendiendo? A partir de ahí se establece un método de pacto a través de sacrificio. Berit. Dios no aceptaba que firmaran un contrato con él para perdonar sus pecados. Dios no le dijo, tráigame un papelito
donde firman que reconocen que son culpables de todos los pecados. Me lo traen y yo los perdono. ¿Está eso escrito en la Biblia? ¿Es así los pactos de Dios en la Biblia? ¿O los pactos que Dios establece tiene que haber un sacrificio? Tiene que haber derramamiento de sangre. Tiene que haber un esfuerzo. ¿Están entendiendo? ¿Por qué la mayor parte de cristianos, por qué está vacía la iglesia hoy? Porque tenemos una iglesia diateque, que lo único que busca son beneficios. Y mientras recibe los beneficios está feliz y contenta la iglesia. Tenemos una iglesia que busca lo que le conviene. Tenemos una iglesia que solo busca al Señor cuando tiene necesidad, cuando está enferma, cuando está grave, cuando el marido se fue, cuando los hijos se pusieron rebeldes, cuando el amante se le metió otra vez, ya se había ido pero se le volvió a meter, cuando la persona volvió a caer en la borrachera. Volvemos a la oración, volvemos a congregarnos, volvemos a querer servir, volvemos a querernos activar. ¿Qué es lo que tenemos? Una iglesia que lo que vive es en diateque y no en berit. ¿Están acá? Tenemos una iglesia que no quiere compromiso. ¿Cuál es la diferencia? Durante la serie se lo voy a ir enseñando. ¿Cuál es la de los tantos beneficios de permanecer en diateque o en berit? Usted va a ver la diferencia. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que a partir del 2020 Dios separó? ¿Cuál es la iglesia que está de acuerdo a diateque y cuál es la iglesia que está de acuerdo a berit? No me entendieron. Porque una iglesia que está en diateque no quiere morir por causa de su fe. Porque una iglesia en diateque lo que está buscando solamente son beneficios y no está buscando dar su vida. Pero Jesús dijo en su palabra: el que guarde su vida la perderá, mas el que la ponga por amor a mí la guardará para siempre. Esa es la diferencia entre esos dos tipos de cristianos. Hay cristianos diateque y hay cristianos berit. Hay cristianos que están bajo un pacto de conveniencia, un contrato de conveniencia, mientras Dios los bendice, mientras Dios les responde, mientras Dios les suple, mientras Dios los sana, mientras Dios trae esto. Pero cuando Dios no responde, le dan espalda y se van a revolcar al mundo otra vez. ¿Están acá? Dígale que está a su lado, te están hablando, hermano, no te hagas. Entonces, en el pacto, ¿por qué a Dios no le interesa diateque? Porque diateque no requiere de una relación. No me entendieron ustedes acá. Ayúdenme ustedes aquí. Diateque no requiere de una relación. ¿Cómo así, pastor? No requiere de una vida de orar. No requiere de santidad. No requiere de ayuno. No requiere de buscar a Dios. La Biblia dice que habían 10 vírgenes, todas eran vírgenes. Dígale al que está a su lado, todas eran vírgenes. Pero 5 eran diateque y 5 eran de berit. 5 solo tenían aceite cuando tenían crisis, estaban dispuestas a pagarlo. Las otras estaban bajo pacto, por eso tenían la vasija llena de aceite y la lámpara llena de aceite. ¿Cuál fue la que se fue? ¿Cuál es la que se va? ¿Cuál es la que entró a las bodas del Cordero? La berit, las sabias, las entendidas, las sensatas. ¿Están conmigo? Yo le dije que esto va y solo apenas voy con la introducción. Entonces Dios dice: yo no quiero una iglesia, un cristiano. Yo no quiero un cristiano que solo me busque cuando le conviene. Yo no quiero un cristiano que me busque solo cuando esté enfermo. Yo no quiero una relación de esa. Yo quiero una relación genuina, una relación verdadera. Entonces dice: para eso yo voy a hacer un sacrificio. Es que por eso Jesús no mandó un ángel. Por eso el Padre no mandó un ángel. Por eso el Padre no mandó un querubín. Por eso el Padre no regresó a Elías y lo trajo al Nuevo Testamento. Por eso es que el Padre no trajo a Enoc y lo trajo al Nuevo Testamento. Trajo a Jesús.
trajo la ofrenda más cara, más preciada, más hermosa que había en el cielo. No sé si me entendió. ¿Por qué? Porque le dice a la iglesia con la que quiere una relación, a la iglesia con la que quiere una boda, le dice: yo voy a dar a mi hijo en sacrificio para que hagamos un pacto. No dijo diasteque, manda un ángel y que se parta la madre con el diablo, con la suegra el diablo, con la prima el diablo, con la madrina el diablo. No. Mandó a Jesús. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesan las cosas superficiales. Hoy en día lo que tenemos es gente que ve los pactos como algo superficial. Ve el matrimonio como algo superficial. ¿Están conmigo? Ven el matrimonio como: hoy está flaquita, mañana está gordita, como dijo aquella, me cambió por 2 de 22. Llega a los 44 y la cambia por 2 de 20. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Y por qué lo viralizan? ¿Y por qué hacen todo un show? ¿Y por qué tantos millones? ¿Y por qué tanto eso? Porque te quieren decir: iglesia, imita esos modelos, imita esos patrones, imita esas relaciones, imita esos matrimonios. Pero el Padre dijo: no, yo no quiero una iglesia diateque, yo quiero una iglesia con pacto y con pacto en la sangre. No sé si me escuchó. Aún Jesús no vino a dar palabras solamente, sino que vino a dar su vida, a derramar. ¿El que derramó Jesús? Su sangre, para hacer un nuevo pacto con la iglesia, con la novia. ¿Está entendiendo? Entonces, la que diateque no entra a la boda. Va a la iglesia, diezma, ofrenda, sirve. Pero si no hay una relación, si no hay sacrificio, si no hay esfuerzo, tú no eres la novia. ¿Están entendiendo? Entonces, nosotros vemos que en el contrato firmado, nadie tiene que morir. ¿Usted se ha fijado? En el contrato los dos firman, o si son 3, firman, hacen el pacto, hacen el contrato y nadie tiene que morir. En el testamento no. En el testamento tiene que haber alguien que muera. Y ese es el problema de la iglesia. Él ya murió, Él ya resucitó, Él ya cumplió. ¿Están entendiendo? Él ya cumplió. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9. Gracias, hijo, siéntense. Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Porque donde hay testamento, ¿qué es pacto? ¿Qué es verir? Testamento. Entonces, porque donde hay pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Están entendiendo? ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque el testamento con la muerte se confirma. El testamento, el pacto, verí, testamento, pacto, se confirma con la muerte de alguien. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Están entendiendo? Creo que no me están entendiendo. Entre tanto que el testador está vivo, no hay pacto, no hay testamento. Ay, Dios mío, abre el entendimiento de este pueblo, Señor. Espíritu Santo, abre el entendimiento de este pueblo para que tu palabra no regrese vacía. Ábrele sus sentidos naturales y espirituales para que tu palabra produzca en ellos el propósito por lo cual tú le envías. ¿Qué está diciéndonos? En el pacto llegamos a conocer muy bien a la otra persona.
Le voy a poner un ejemplo a los que somos casados. Su esposa le envía un WhatsApp. No es un correo de voz, no es una nota de voz, es un WhatsApp. Y usted cuando lo lee, usted está escuchando la voz de su esposa. Y si no lo habían notado, de ahora en adelante usted lo va a identificar. Usted está leyendo que le mandó la cuarta epístola. Porque hay gente que manda unos testamentos. Le manda la cuarta epístola ahí. Pero usted está escuchando la voz de ella, que le está leyendo el mensaje. Y entonces usted está escuchando la voz. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque es a través del pacto que llegamos a conocer bien la otra persona. Por eso es que Dios exige pacto. Porque Dios no quiere una iglesia con la cual no hay una relación. Dios no quiere una relación ocasional, eventual. Vienen primicias, aparece en primicias y después va a aparecer en acción de gracias. Tú no eres iglesia. Tú eres cualquier cosa menos iglesia. Porque la iglesia tiene comunión todos los días. Y la iglesia quiere estar con Él todos los días. ¿O no? Mire, mi esposa, yo tengo problemas cuando mi esposa se va. Cuando la pastora se va, yo no puedo dormir. Me hace falta. No puedo, me siento incompleto, me siento incómodo. Hay algunos de ustedes que dicen, ay, qué bueno que se fue la vieja. Ay, así duermo más tranquilo, Padre, gracias por quitarme la cruz. ¿Verdad? No, yo no. Yo disfruto. Me hace falta, no puedo dormir. El Señor no hizo un pacto con la iglesia para que la iglesia lo busque solo en Diateque, cuando tiene una crisis, cuando tiene una prueba, cuando está pasando el desierto, cuando está enferma, cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades. Te invitan a una boda y te vas. Te invitas a un cumpleaños y te vas. Te invitas que parió la gata y te vas. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes con Dios no es verit, no es un pacto de relación, no es un pacto de... Entonces, por eso tú no eres parte del testamento. No sé si me entendieron. Hay gente que viene a la iglesia, pero no está en el testamento. Por eso es que la Biblia dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Usted se ha fijado? Usted termina Malaquías y dice Nuevo Testamento. Hay mucha gente que no están incluidos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no están incluidos? ¿Porque Dios es malo? No. Porque tú no quieres. Él ya hizo su parte. Él ya hizo el pacto a través de Jesús. Derramó su sangre. Entregó su vida. Ya Él hizo la parte del pacto que a Él le correspondía. ¿Están entendiendo o no? Ahora le compete a la iglesia hacer la parte que a la iglesia le corresponde. Y la iglesia, bueno, voy a decir esto y esto va a cortar un poco bajo. La que es iglesia no tiene problemas para hacer pacto. La que tiene problemas es la que no es iglesia. No sé si me escuchó. No tiene problemas. Usted ve en la Biblia que desde Génesis a Apocalipsis usted no encuentra que alguien tuvo una relación con Dios sin haber hecho un sacrificio, sin haber hecho un pacto. Todos esos hombres tuvieron que haber hecho un sacrificio, tuvieron que haber hecho un pacto con Dios para por medio del pacto relacionarse con Dios. Cuando usted tiene un pacto con Dios, a usted se le puede poner la mujer más bella. Si usted es hombre, se le puede poner la mujer más bella, más atractiva. Pero si usted tiene un pacto con Dios,
usted no se va a dejar bajar los calzoncillos. Muchachita, si tú tienes un pacto con Dios, te va a salir el príncipe azul, verde, morado, no sé qué color. Estás orando y estás pidiendo. Pero si tú tienes un pacto, tú no te vas a dejar bajar aquello que dijimos. Usted se va a mantener íntegra en santidad. ¿Está entendiendo? A usted, que la debilidad que tiene, ¿cuál es su debilidad? El alcohol, el sexo, las drogas, el dinero. Le van a poder poner todo ahí. Pero si usted tiene un pacto con Dios, usted va a poder mantenerse firme. ¿Me están entendiendo? Mire lo que dice. Vamos a leer este versículo que quiero que lo leamos. ¿Cuáles son las condiciones? Voy a ir ahí, me voy a quedar, tal vez quiero avanzar en una o dos. ¿Cuáles son las condiciones para que Dios revele su pacto? ¿Cuántos quieren saber? A los tres que quieren saber. Salmo 25, 14. O más bien Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es la primera condición para que Dios nos revele su pacto? Número 1, humildad. Un orgulloso no quiere un pacto. Un orgulloso quiere un contrato. ¿Están aquí? Una persona humilde quiere un pacto. Quiere verir. No quiere yateque. Quiere verir. Entonces, ¿qué vemos nosotros? La primera condición es la humildad. Dice la palabra que Dios le da gracia al humilde. Pero dice que al soberbio lo resiste. ¿Están acá? Entonces, ¿cuál es la primera condición para que Dios nos revele su pacto? La humildad. Número 2, temor de Dios. Diga conmigo, temor de Dios. Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7. Voy rápido. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Míreme, en ambos casos se requiere un pacto. Dice que el hijo honra a su papá y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, ¿qué es lo que vemos en el 7? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué es lo que vemos nosotros hoy en día? Vemos la iglesia, vemos el liderazgo, tomando livianamente el privilegio que nos dan de servir a ese Dios, a ese Padre. Y muchas veces estamos sirviendo con una pata en el mundo y con otra en la iglesia. Estamos con una máscara en la iglesia y con otra máscara afuera o sin máscara afuera. ¿Cuál es lo que está pasando acá? Tenemos una iglesia que no quiere pacto, que no quiere el establecer una relación de pacto con Dios. Entonces Dios exige y dice, el hijo honra a su padre, el siervo, el esclavo a su señor. ¿Dónde está mi honra? Si pues soy señor, si pues soy padre, ¿dónde está el temor? Porque lo segundo que se requiere es el temor de Dios. El temor no es un miedo, no es pánico, no es terror, no es fobia. Es respeto, reverencia a Dios. ¿Me están entendiendo? Es cuando le tenemos respeto a Dios, es cuando
reverenciamos a Dios. No le fallo, no porque le tengo miedo y me va a mandar al infierno y me va a achicharrar. No, no, no. No le temo porque Él ha sido tan bueno. No le fallo porque Él ha sido tan bueno. No vuelvo al pecado porque Él ha sido tan fiel. Eso es respeto. Yo no puedo volver atrás. Yo no puedo volver al mundo. Yo no puedo volver al pecado. Porque Él ha sido tan fiel. Porque Él ha sido tan fiel, tan bueno, tan bondadoso. Yo no puedo fallarle a un Dios que ha sido bueno. ¿Me están entendiendo? Pero tenemos mucha gente que quiere servir a Dios, pero quiere seguir viviendo en pecado. Quieren servir al Señor, pero quieren el pecado. Eso no se puede. Porque la mesa del Señor no es una mesa inmunda, para que nosotros en su mesa hagamos lo que nos venga en gana. Y le demos al Señor el servicio malo, llegando tarde, llegando y siendo apáticos, indiferentes, siendo fríos, siendo tibios en adoración, en alabanza, siendo indiferentes a la necesidad del prójimo. Nosotros no podemos servir a Dios de esa manera. ¿Están acá o no? Otra característica de diateque es que asume o enseña o nos muestra que el pacto tiene que ver con algo intelectual. Se me había escapado ese detalle. Diateque significa o tiene que ver con, la gente lo asume con algo intelectual. Entonces, la revelación, el concepto, la idea que tienen de pacto es que es algo intelectual. Y el pacto es espiritual. El pacto tiene que ver con Dios. El pacto va más allá del conocimiento intelectual. ¿Están entendiendo? Número 3. ¿Cuáles son las condiciones para que Dios revele el pacto? No existe pacto si no hay un intercambio. Diga conmigo, no existe pacto si no hay un intercambio. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente peleando, discutiendo, alegando, separado. ¿Cómo está? Vamos, léalo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué vemos nosotros acá? El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Un tipo inteligente, un tipo astuto, un tipo muy entendido. Un tipo que fue radical en su conversión. Un tipo que pasó de ser un asesino y perseguidor de la iglesia y se convirtió en el más grande de todos los apóstoles, siéndole revelado más de una tercera parte del Nuevo Testamento. O sea, si habrá alguien que entiende y le fue revelado en gran manera el Nuevo Testamento, fue ese hombre. Y ese hombre entendió que para que el testamento, que para que el pacto funcione, tiene que haber una muerte. Y él sabe que ya Jesús murió y también resucitó. Pero ahora él dice, hay un pacto, hay un testamento, hay herencia. ¿Cómo yo soy parte de esto? Y el hombre entiende y dice, si yo muero, Él vive en mí.
No, no me entendieron. Si yo muero, Él va a venir a vivir en mí. El problema en nosotros es que nosotros no queremos que Él viva y ser uno con nosotros. El problema en nosotros es nuestro ego, nuestro orgullo. Tenemos nuestra propia agenda y queremos que Dios se adapte a mi agenda, a mis sueños, a mi voluntad, a mis deseos. Oye, Dios no es Aladino. Dios es Dios. No es que te va a aparecer, frotas la lámpara y aparece y dice pide 3 deseos. Dios no es Aladino. Dios no es el genio que sale cuando soba la lámpara. Él dice, para yo ser parte de ese pacto y apropiarme de ese testamento y de todos los beneficios que hay, yo tengo que morir. Alguien tiene que morir. Para que el testamento se active, alguien tiene que morir. Tiene que haber una muerte. Pastor, o sea que usted me está diciendo que me vaya a suicidar, pastor. No sea baboso. El pastor está promoviendo el suicidio. No, mire. Yo no estoy diciendo. Tiene que ver, porque él no estaba hablando, que él no era que estaba, era un fantasma o que era un espíritu que estaba. No, es Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué tengo que hacer para ser parte del pacto? Tiene que haber un intercambio. Él ocupó el lugar que yo merecía. Yo era el que tenía que estar en esa cruz crucificado. A mí era que tenían que azotarme. A mí era que tenían que clavarme. A mí era que tenían que castigarme. No era Él. Pero como Él hizo un pacto, y en el pacto uno tiene que morir o tiene que estar dispuesto a morir para que el otro viva. Ay. En un pacto, por eso es que en el matrimonio representa, uno de los significados de matrimonio es muerte. Uno de los significados de matrimonio no es sexo. No. Matrimonio, uno de los significados de matrimonio es muerte. Y la gente quiere sexo, pero no quiere morirse. Quieren sexo gratis, sin responsabilidad. Quieren todo fácil. Señores, no hay evangelio del reino sin una muerte en la cruz. En el pacto alguien tiene que morir para que el testamento se active. Y Pablo dice, Él ya murió por mí. Ahora yo tengo que morir para que Él viva en mí. ¿Están entendiendo ustedes? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Decidí morir. ¿Y qué sucedió? Mas ahora Él vive en mí. Porque la muerte al ego, la muerte a la carne, la muerte a mi voluntad, activa la vida de Jesús en mí. Y a través de ese sacrificio y a través del pacto, entonces la relación con Jesús se hace viva. Créanme que es muy difícil estar
estar en un mundo y ver a la gente dispuesta a morir por todo. ¿Cuánta gente ha muerto? Se querían tomar una selfie en el monte, en el pico del monte tal, dispuestos a morir por subir una imagen a redes sociales. La gente va a los estadios y la gente está dispuesta a morir por un equipo de fútbol. La gente sale a apoyar sus partidos políticos y sus líderes políticos, dispuesto a morir por ellos. Pero cuando Dios dice, niéguense a sí mismos, beban mi carne, beban mi sangre, coman mi carne, la gente se va. Y dicen, dura es esa palabra. Pero allá afuera están dispuestos a dejarlo todo por un trabajo. ¿Están entendiendo? Apenas pasamos unas horas acá, apenas pasan las 9 y usted está viendo la hora. Pero cuando usted está en la universidad, usted se aplasta desde la mañana y sale en la noche y no le duele ni el fundido. Usted va a su trabajo y usted se levanta a las 5 o 6 de la mañana y se va al trabajo y regresa a 6, 7 de la noche. Y usted no se queja del trabajo. Usted está dispuesto a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos con el espíritu de Esaú y con el corazón de Esaú, dispuestos a darlo todo por un plato insignificante de comida. Pisamos la sangre del Cordero, pisamos el sacrificio de Jesús, lo tenemos por inmundo cuando lo hacemos, lo escupimos, lo pisoteamos cuantas veces nos venga en gana y no nos causa ni el más mínimo, ni siquiera pudor, ni siquiera el cargo de conciencia. ¿Están acá? Son las 9 de la noche, pero ¿y en la discoteca? Pero en el estadio de fútbol llegas 2, 3 horas antes del partido y te vas y llegas tarde, asoleado, bañado en orines, hediondo a sudor y a cigarro. Te vas a meter a la discoteca, lo mismo, y no le pones límite. Pero al Señor, de quien tú dices que es tu Dios, le pones toda clase de límites. ¿Eres diateque? ¿Estás bajo un pacto o un contrato nada más? ¿O estás de verdad bajo un verdadero pacto? Como dice Berit. Pablo dice, ya no vivo yo. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted no sabe, nosotros no tenemos ni idea, ni la más mínima idea, lo que eso representa para un hombre como Pablo. Un hombre millonario, un erudito, un políglota, una eminencia. Y que haya dejado, míreme, era el mejor de su generación, el mejor de su época. Era el hombre más brillante que existía. Hablaba griego, arameo, hablaba más de 5 o 6 idiomas. Y él dice, todo eso para mí no importa. Usted sabe, si ese tipo hubiera querido trabajar para el Imperio Romano, lo que ese tipo hubiera llegado a hacer. Usted tiene una idea de lo que ese tipo hubiera llegado a hacer el día que él decidiera decir, ok, voy a servir a César. No tenemos idea. Ese tipo lo saludaban
Ese tipo le hacían el saludo. A ese tipo se le postraban los romanos. Era una eminencia el tipo. Y el tipo dice, ¿saben qué? Decidí renunciar a todo. Decidí dejarlo todo. Quiero vivir bajo pacto. Quiero ser parte de un testamento. Y si para eso tengo que morir, decido morir voluntariamente. ¿Cómo era posible? Usted sabe lo que se hubiera dicho de Saulo de Tarso el día en que declaró que se había convertido al cristianismo. ¿Usted sabe si eso sucediera hoy? ¿Usted tiene idea de lo que eso fuera hoy? No tenemos ni la más mínima idea. Lo dejó todo, absolutamente todo. Y dice, ciertamente prosigo a la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás, poniendo mi mirada en lo que está hacia adelante, haciéndome ignorante, haciéndome el último y el más pequeño y el más insignificante de los apóstoles, cuando el tipo era el más grande de todo. El tipo, Dios lo usaba, un tipo le cortaron la cabeza y el tipo agarró la cabeza y se la pegó. ¿Por qué fue el hombre al quien Dios más usó en las cartas? Porque él sabía todos los idiomas que habían y que existían en su época. Usted sabe, si ese tipo hubiera vivido en este tiempo, la cantidad de plata que hubiera ganado. Tenía una capacidad, tenía una base económica, tenía un prestigio, era respetado, era venerado. Y él dijo, no quiero eso. Voy a morir porque yo quiero un pacto de verdad. Por eso nadie tiene una revelación de pacto como él. Nadie habla de pacto como él habla de pacto. Él es el que más tiene la revelación del poder que hay en la sangre de Jesús. Y él es el mismo que dice, si con la sangre de los animales, cuando se la rociaban a la gente, tenía el poder para perdonar los pecados. Él agarra y dice, cuanto más la sangre del Cordero. Cuanto más la sangre del Cordero que entró y de una vez y para siempre. Y dice, él mismo enseña y dice, ay de aquel que pisoteare la sangre del Cordero, porque ya no hay remisión. Ya no hay nada que lo pueda limpiar, lavar, perdonar, redimir, justificar de sus pecados. Hoy la iglesia pisotea la sangre de Jesús. La pisoteamos una y otra vez, una y otra vez. Yo estuve pensando en a quién podía yo comparar en este tiempo al apóstol Pablo, para que ustedes tuvieran una idea. Y estuve buscando y no encontré. No hubiera uno en este mundo como en el tiempo de él, tampoco en este. ¿Y sabe qué? Lo dejó todo. Nosotros tenemos 2 gallinas que nos ponen huevo una vez al año. Y por esa gallina que pone una vez huevo al año, no queremos servirlo. Porque no hemos entendido qué es pacto. El diablo sabe qué es pacto. El diablo sí sabe lo que es pacto.
Por eso Él sustituye e imita, no sustituye, imita el pacto en la sangre. Y por eso, míreme, nadie, absolutamente nadie puede ser parte del reino de las tinieblas si primero no está dispuesto a ofrecer su vida en sacrificio. 1, 2, nadie puede ser parte del reino de las tinieblas sin estar dispuesto, si no es a dar su vida en sacrificio, a ofrecer en sacrificio lo que más ama. Por eso es que usted mira artistas como Kanye West, que le sacrificaron a su mamá, se la pidieron en sacrificio. Y él lo dice abiertamente. La iglesia no tiene ni la más mínima idea de lo que es pacto. Porque cuando hablamos de pacto, y sí, ya me van a pedir una ofrenda para el templo. ¿Sabe por qué? Porque el simple siempre piensa en las simplezas. Voy a terminar, voy a seguir la otra semana. Quiero terminar solo dejando esto, porque esto me lo dio el Señor y no quiero dejarlo. Mire acá, mire acá. Esta es la última. Salmo 55, en la traducción Passion. Como siempre les digo, es una traducción en inglés que la traducimos al español. Valga el juego de palabras. Aquí está. Mire lo que dice. Reúnan a todos mis devotos amantes, mis piadosos cuyos corazones son uno conmigo. Aquellos que han entrado en mi santo pacto con sacrificios sobre el altar. Mire cómo este hombre entiende lo que es pacto. El único hombre de quien Dios da testimonio que es un hombre conforme a su corazón. El único hombre, no existe otro que se compare en la Biblia con el corazón del Padre. David, el rey David. Escribe esto: reúnan a todos mis devotos. Dios dice eso a través del rey. Mis piadosos cuyos corazones son uno conmigo. Porque el pacto no es para matarnos y morirnos. El pacto es para hacernos uno con Dios. Por eso es que, míreme, un pacto satánico se necesita muerte, derramamiento de sangre, se necesita sexo. Porque si no hay relación sexual, el pacto está incompleto. Porque el sexo es el sustituto de lo que en realidad es intimidad con Dios. Cuando alguien tiene sexo ilícito, está teniendo intimidad con las tinieblas. Está entrando en pacto con las tinieblas. Por eso es que la Biblia condena y dice: los fornicarios, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Es tan radical la palabra. No lo digo yo, dice la palabra. Pero el rey David dice: mis devotos amantes, mis piadosos, cuyos corazones son uno conmigo. Aquellos que han entrado en mi santo pacto. ¿Con qué dice? Con sacrificios. Con sacrificio. Todos estamos dispuestos a hacer un sacrificio por un amor de una persona. Por el amor, los padres, nosotros, sacrificio por nuestros hijos.
el esposo, la esposa, sacrificios por el uno, por el otro. Estamos dispuestos a hacer el sacrificio que sea. Inclusive algunas y algunos. Hacer el sacrificio más grande y más grave. A juntarte en yugo desigual. Eso lo voy a enseñar el sábado. Así que no se lo pierdan. A esta misma hora y por este mismo canal. Eso es lo peor que una muchacha y un muchacho pueden hacer. Sacrificios sobre el altar. ¿Sabe qué dice este mundo hoy? Este mundo dice hoy: lo viralizan. Yo mis diezmos se los doy a los pobres. Yo mis diezmos se los doy a los pobres. Mire lo que dice Marcos capítulo 16, 17 y 18. Termino. Marcos 16, 17 y 18. Y esta es Marcos 16. Ok, no es esa. Esa es para otro. Entonces, ubícame. Poneme en pantalla. Marcos 12, 41, 44 era. Me equivoqué. Marcos 12, ahí está. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos estaban echando mucho. Y vino una viuda. ¿Cómo era la viuda? ¿La viuda era qué? Pobre. ¿Y qué dice que hizo? Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Qué más dice? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo. Jesús llama a los discípulos y les dice: de cierto les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué buscaba la viuda pobre? Digo, Señor, yo la otra vez les enseñé. ¿Por qué específicamente Jesús dijo viuda pobre? Porque una viuda, les enseñé, que era considerada sin nadie por ella, sin herencia, sin testamento, sin nadie que la defendiera, expuesta a toda injusticia, expuesta a todo lo que cualquiera le hiciera. Eso era una viuda. En otras palabras, ser viuda era la peor desgracia que le podía suceder a una mujer en ese tiempo. Y ser pobre, ¿están acá? Era viuda y era pobre. La gente dice en redes: yo convierto mis diezmos en ofrendas, las ofrendas y mis diezmos los doy a los pobres. Esta viuda, que era la mayor desgracia que le podía pasar a una persona, o una de las mayores desgracias, le dio la ofrenda a Jesús. Pastor, ¿qué era lo que buscaba esta mujer? ¿Buscaba riquezas? Yo lo noté porque yo tengo una mente que se me olvida la tabla del 5. La viuda no quería riquezas. La gente simple o gentil busca los beneficios, las bendiciones, suplir las necesidades. Otros buscan a Dios en medio de una crisis o problemas, porque lo que están buscando son riquezas.
Esta mujer no estaba buscando riquezas. Esta mujer, lo que ella estaba, o lo que ella logró a partir de esa noche, fue entrar en un pacto, entrar en una relación cercana, íntima, porque ella lo que quería era presentarle a Jesús un pacto, una ofrenda en sacrificio. Cuando Jesús vio eso, míreme, cuando Jesús vio eso, captó la atención. Porque escúcheme, no hay ofrenda insignificante cuando se da desde un corazón que ama a Dios y quiere cautivar su corazón. No hay ninguna ofrenda pequeña o insignificante delante de Dios. Escuchen, Jesús mismo dice que dieron mucho dinero, pero después, escuchen, dieron mucho dinero, y pongan atención en esto. El mucho dinero desde un corazón equivocado son sobras. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Una ofrenda pequeña o insignificante no existe cuando se da de un corazón que ama a Dios, que entiende lo que es pacto, que entiende lo que es sacrificio. No sé si me entendieron. Dieron mucho, pero la ofrenda de la viuda pobre cuando se tuvo que comparar con lo mucho que ellos dieron, fue sobre. Dios es impresionante. Jesús es hermoso. Jesús es hermoso. Jesús es hermoso. Jesús es hermoso. Es extraordinario, es hermoso. La Biblia dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y todo lo relacionamos con físico. Y era bello, Él es bello. Pero no está hablando desde la perspectiva física. Está hablando desde su corazón. Lo llamó a los discípulos. Vengan, maravillados, impresionados. Dijo, vengan. Vieron todo lo que dieron aquello. Dijeron, sí, Señor. ¡Wow! ¿Cuánto dieron? Esto dieron de exagerado. Ellos están sorprendidos por la ofrenda de los ricos. Jesús no. Los llamó para enseñarles que ninguna ofrenda es pequeña o insignificante cuando se da con un corazón que ama a Dios. Y eso es sacrificio. Es más, le voy a decir esto. Me dijo el Señor a mí me corrigió hoy en la tarde. Me dijo, Señor, para los que me aman, nada es sacrificio. No sé si me entendieron. Para los que me aman, nada es sacrificio. Para los que me aman es un deleite. No sé si me entendió. Para los que aman a Dios, una ofrenda jamás será pequeña o insignificante. Un pacto jamás será para Él insignificante si se da desde un corazón que lo ama y que se deleita en dar.
aquel que primero dio su vida. Creo que todavía ustedes no me han entendido ni me han captado ni siquiera un 5% de lo que es el pacto. Pero tengo que terminar. Es impresionante cuando yo estoy así. El Señor me dice: hijo, quiero corregirte en algo. Digo: sí, Señor. Dice: hijo, para los que a mí me aman, nada es sacrificio, es un deleite. Y yo encuentro en la Biblia, de verdad le prometo que hoy sí termino, y que no quisiera terminar, quisiera que captaran, que se llevaran algo. Pero mire lo que dice el Salmo 37, 4:9. Este es mi salmo favorito. 37, 4:9, traducción Passion, vamos a leerlo. Mire lo que dice: encuentra tu deleite y tu verdadero placer en Yahweh, y Él te dará lo que más deseas. Dale a Dios el derecho de dirigir tu vida, y mientras confías en Él, en el camino, descubrirás que lo logró perfectamente. Siga. Él aparecerá como tu justicia, tan seguro como el amanecer de un nuevo día. Él se manifestará como tu justicia, tan seguro y fuerte como el sol del mediodía. Aquieta tu corazón en su presencia y espera pacientemente en Yahweh. Y no penséis ni por un momento que los malvados en su prosperidad están mejor que tú. Aléjate de la ira y la venganza. Mantén lejos de ti la envidia, porque solo te lleva a la mentira. Hay algo, porque el día de los impíos, porque un día los impíos serán destruidos, pero los que confían en el Señor heredarán la tierra. Usted lo conoce ese versículo. Pone la otra versión, que es la más conocida. A mí me gustó más esta, pero puse la otra, para la versión Reina Valera. Deleítate a sí mismo en Jehová. Mire lo que produce. Cuando usted se deleita en algo, mire, esto es impresionante. Cuando usted encuentra deleite en Dios, es que hay cosas que Dios las va a hacer sin que usted se los pida. No me han entendido. Dice la Biblia: deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando te deleitas en Él, cuando lo que haces para Dios produce no un sacrificio, sino un deleite, porque si lo amas no es sacrificio, es deleite. Si no lo amas, entonces descarga de sacrificio, te es difícil, es aburrido. Ay, orar, pastor. Usted siempre nos pide orar y tan aburrido que es orar. ¿Por qué? Porque no lo amas. Cuando uno ama a la persona, las horas son minutos. Las horas son minutos. Y quieres pasar cada vez más tiempo con Él. Y te enamoras y Él te enamora y entras en amores. Hay un deleite. Hay un deleite. Lo tomas de la mano, te toma de su mano, como dos enamorados. Como cuando la novia agarra a su esposo de las manos, se ven a los ojos, se sonríen, hay una alegría, hay un gozo. Es el mejor momento del día, estar tomados de la mano, estar abrazando, estar juntos. Eso es un deleite. Eso es un deleite en el que ama. Pero en el que no ama es una carga, es aburrido. Ah, qué pereza. Y el rey David dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces te estás deleitando en Él. No le estás pidiendo: ay, Señor, sana a mi suegra, sana a mi mujer, Señor, que trae la provisión, Padre, que no tenemos. Deleítate en lo que haces. Deleítate en servirlo.
Deleítate en llegar a la casa de paz, agarrar la enseñanza y predicarle a otros del amor de tu vida. Deleítate en hablar de aquel que te enamoró, de aquel que cautivó tu corazón, de aquel que cambió tu lamento en baile, de aquel que sumergió y sometió bajo la planta de tus pies todos tus enemigos. Deleítate en aquel que te sanó, el que te curó con sus llagas, el que llevó en su cuerpo tu dolor y tu enfermedad. ¿Cómo no va a ser un deleite estar con Él? ¿Cómo no va a haber una alegría estar en su presencia? Pasan las horas y las horas y las horas, porque hay un hombre que te logró enamorar y tú dices: ay, pastor, qué raro se escucha. A mí qué me importa cómo se escucha. Si los maricones no se avergüenzan de decir que se aman, porque yo me voy a sentir avergonzado de decir que amo y que Él es el amor de mi vida y que encuentro en Él el deleite que nunca este mundo me pudo dar. Nunca este mundo me pudo dar el deleite que solo Él ha podido darme. ¿Por qué me voy a avergonzar de decirlo si esta generación necesita escucharlo? Y no solamente escucharlo, sino vivirlo, experimentarlo. Es un deleite hablar de Él. Cuando usted habla de Él hay un gozo, hay una alegría, hay una satisfacción, hay un gozo, hay un deleite. No es una carga, es un deleite. Y cuando cantamos de su amor, cantamos de su maravilla. Por eso cuando nos íbamos a la montaña, cuando nos íbamos, surgían las canciones en mi boca, en la boca de la gente. Porque estábamos en el primer amor. El primer amor, iglesia, el primer amor. El primer amor, el único, el inigualable, el incomparable. Y entonces el rey dice: cuando tú te deleitas en su presencia, cuando tú encuentras deleite en Él, en el servir, en el darle, en el comprometerte, es un deleite. Entonces, ¿qué va a pasar? Él te concederá las peticiones de tu corazón. No sé si me entendieron. El gentil, el del corazón limpio, el simple, el del corazón que está endurecido, el del corazón que está lleno de orgullo, busca las cosas de este mundo. Jesús lo dijo. Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo: ustedes están como los gentiles, preocupados, deprimidos, angustiados. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? ¿Por qué van a beber? Eso es lo mismo que hacen los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen pacto, los que no tienen testamento, los que no tienen herencia, los que están fuera del testamento. Tienen que angustiarse, deprimirse, desesperarse por el dinero, por pagar el banco, por pagar esto, por pagar lo otro. Claro que tienen que angustiarse, claro que tienen que desesperarse, claro que tienen que buscar cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque son gentiles, no tienen pacto, no tienen padre, no tienen herencia, no están en el testamento. Pero si tú y yo estamos en el pacto, estamos dentro del testamento, somos herederos con Cristo, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús. Tenemos herencia. Él lo enseña, el apóstol Pablo lo enseña. Ya no somos esclavos, ya no somos extranjeros, somos hijos. Podemos clamar: Abba. Hay un pacto, hay un pacto, hay un pacto. Este hombre entendió eso. Había un pacto. Por eso cuando Dios le decía a David: anda a cortarle la cabeza a Amalek, se le iba y se la cortaba. David, quiero que vayas a la tierra de Arauna. Quiero que vayas a su propiedad. Quiero que ahí me levantes un altar. Quiero que ahí me presentes un sacrificio. Quiero que ahí mates unos animales. David, quiero que ahí me presentes un holocausto. Él iba, porque para él no era una carga dar. Para él no era una carga dar. Para él era un deleite. Y la iglesia nos está deleitando en el amado de su alma. La iglesia se ha vuelto, todo le aburre.
La iglesia no adora, la iglesia no lo alaba, la iglesia no danza. Él era un rey. Se le miraban todos sus órganos genitales. Remolineó delante de todo un pueblo. Lo vieron los otros reyes, lo vieron sus enemigos, pero a él no le importó hacer el ridículo. Él estaba deleitándose en su presencia, porque no hay nada más hermoso que tenerlo a él, que tener su amor. Oh, aleluya. Oh,